La obediencia y la salvación. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2. Cuando usted estudia pues las diferentes disciplinas para escribir sermones, hay un montón, que hermenéutica, que exégesis, que predicación expositiva, que un montón de nombres, ¿verdad? Le ponen. Una de las cosas que suelen decir o aconsejar es que tus títulos sean llamativos. Hoy no era mi intención, no era mi intención hacer un título llamativo. Mi intención era hacer un título no llamativo, porque, no llamativo hacia afuera, pero sí va a ser relevante para nosotros aquí dentro en la iglesia. Sí, porque yo pude haber puesto uno que estoy seguro que en menos de una hora tendría quizás cientos de vistas. Si yo le hubiera puesto, ¿se pierde o no la salvación? Ese tipo de títulos se van al cielo, ¿verdad? Muchísimas vistas, pero no es el título de hoy, ¿sí? Y no es mi enfoque hablar de eso. Creo que ya lo he enseñado o he enseñado al respecto, he dado fundamento bíblico, y si tiene dudas todavía de eso, pues puede acercarse y platicamos. Hoy hablaré algunas cosas, pero no es el enfoque hoy, porque hoy el enfoque es obediencia primero. Sí, y podemos decir también que es primero, ¿soy salvo o obedezco? También es un debate, es un tema de debate. ¿Qué sucede primero? Si es el paso de obediencia o es la salvación. Bueno, tampoco es el objetivo de hoy, pero lo que yo estoy maravillado es cómo Dios está hablando, ¿sí? Dios está en el asunto de preparar a su iglesia, ¿sí? Para lo grande que Él ha prometido, ¿sí? Y yo lo creo, espero usted lo crea, que Dios va a hacer cosas grandes, porque mire, cuando Dios hace cosas grandes, Dios prepara, ¿sí? Dios prepara. Usted vea cada etapa del mismo pueblo de Israel, los hombres que Dios usó grandemente, tuvieron etapas duras, ¿verdad? Para entrar a la tierra prometida tuvo que haber un desierto 40 años, pero antes del desierto tuvo que haber más de 400 años en Egipto. Entonces, Dios prepara, ¿sí? Y estamos en esta preparación, y yo le digo que yo estoy maravillado porque el domingo hablamos de que nos conviene obedecer, ¿verdad? Y no lo calculamos, ¿verdad? No estaba planeado así. Dios conoce el tiempo y hoy vamos a hablar de obediencia. Dios quiere que lo veamos el domingo. Dios quiere que usted y yo, hermano, le conozcamos, número uno. Que usted y yo sepamos quién es nuestro Dios. Y la segunda cosa, Él quiere que lo obedezcamos. Si queremos, como veíamos en Levítico 26, recibir todas las bendiciones, necesitamos conocer a Dios y obedecerlo. Eso es clave fundamental para cualquier avivamiento, para cualquier cristiano. Debe ser, hermano. Y el problema es que muchas veces creamos un ídolo de Dios, ¿verdad? Algo falso, ¿verdad? Hablamos de un Dios que no es el Dios que está aquí, ¿sí? Y ahí está el problema. Por eso vivimos como vivimos, por eso no recibimos lo que pedimos. Hoy la palabra nos va a hablar mucho sobre la obediencia y cómo esta va muy ligada con la salvación, ¿sí? Entonces yo quisiera que leamos estos dos textos, solamente hoy serán dos textos, y es Filipenses 2, 12 al 13. Dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Padre, te damos muchas gracias esta tarde y honramos tu presencia en este lugar. Esto creemos porque tu palabra dice una y otra vez que tú estás en medio de tu pueblo que te adora. Y Señor, hoy lo creemos así, que tú has recibido nuestro cántico, nuestra adoración, has escuchado nuestras oraciones al inicio, y Señor, tú también ya de antemano sabías quiénes estaríamos esta tarde.
Tú sabes también quién escuchará más tarde este mensaje. Pedimos, Espíritu Santo, haz tú la obra. Sé tú quien convence los corazones, sé tú quien ministra lo más profundo de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que escucharán. Señor, hoy queremos entender, hoy queremos, Señor, comprender el mensaje de tu palabra para esta tarde. Señor, glorifícate. Pedimos todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando mucho sobre conducta, ¿verdad? La conducta del cristiano, la manera de conducirse tanto fuera como adentro de la iglesia. Y la última semana estudiamos sobre Jesús, nuestro más y mejor ejemplo o el supremo ejemplo de cómo vivir en humildad, ¿verdad? Si algo Jesús nos enseñó es humildad, ¿verdad? Entonces, el autor o un autor que he estado usando mucho, Steven Lawson, él decía, o a este texto que vamos a leer, estos dos versículos que leemos hoy, él le llamó a esa sección Santificación 101. No solo en la industria, en muchas áreas del conocimiento, cuando usted está aprendiendo algo nuevo, usan ese término. Voy a decir algo, a ver, ¿qué digo? Cocina, Data Science, bueno, o sea el de Braulio. Data Science, pero sí van a entender, Braulio. Data Science 101, para los que saben qué es eso, pero vamos a usar otra. Cocina Mediterránea 101. ¿Qué es el 101? ¿Verdad? Si hablamos lo que menciona Braulio, sobre la ciencia de datos, o si hablamos de cocina mediterránea, nos habla de un primer encuentro, ¿sí? O los primeros pasos, o la introducción, ¿verdad? Así se usa. Lo que sea 101, y eso nos da como una introducción. Entonces, cuando queremos hablar de santificación, este es uno de los textos clave. Si cualquier persona que te va a hablar, o un día que te toque hablar de santificación, este texto sería bueno que lo usaras, ¿sí? Aparte de, por ejemplo, Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu, puede servirnos. Hay varios textos, pero este es uno de los fundamentales que debe estar ahí en tu introducción. Sí, entonces, bueno, se trata entonces de una introducción sobre esta obra de santificación en el creyente, donde nos vamos a dar cuenta hoy que hay una parte que le corresponde al creyente, pero hay otra parte mucho más importante y vital. De hecho, Dios la inicia y Dios está ahí continuamente en nuestra santificación, ¿verdad? Dios hace posible que usted y yo seamos salvos. ¿Sí cree usted eso, verdad? Por nuestra cuenta, por nuestros esfuerzos, nos quedaríamos igual. Pero es Dios quien hace posible que usted y yo seamos salvos, ¿sí? La Escritura nos dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, es regalo de Dios y gloria a Dios por eso, porque si no estuviéramos perdidos, tal cual, sí. Este texto, si usted se fija, versículo 12, dice por tanto. Esos por tantos en la Biblia es súper importante que le pongamos atención, porque el por tanto nos conecta con algo que está antes. Sí, entonces este pasaje entonces nos va a conectar algo bien interesante. Nos conecta con, hoy vamos a hablar de la obediencia en el creyente, ¿sí? ¿Y qué hablamos la semana pasada? Hablamos de Jesús, su ejemplo de humildad. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, hermanos, hermanas, se hizo obediente, ¿sí? Y se hizo obediente hasta la cruz, ¿verdad? Hasta una muerte de cruz. Entonces, ¿cómo conecta estas dos partes? Jesús, nuestro mejor y mayor ejemplo, fue obediente. Ahora nosotros también debemos ser obedientes. Si Jesús fue obediente, nosotros tenemos que ser obedientes. Entonces vea por qué está conectado, ¿sí? Jesús fue obediente, nosotros nos corresponde obedecer. Cristo obedeció, dice Ferguson, Él fue obediente a su Padre, aun cuando esto implicaba la cruz. Y Pablo resalta esta implicación obvia. Aquellos, usted y yo, que somos cristianos o que estamos en Cristo y que le pertenecemos a Cristo, debemos obedecer.
Así de sencillo, ¿verdad? No hay que batallar en esto. Somos de Cristo, seguimos a Cristo, tenemos que obedecer, sí o sí. Recuerde esto, el hecho de que nuestra salvación es un regalo de Dios, tenemos que tenerlo súper claro, no es nuestros méritos. Sin embargo, existe una parte donde usted y yo trabajamos, ¿sí? Donde debemos trabajar para mantener, perseverar y llegar a la meta, ¿sí? Vamos a ver hoy, ¿verdad? Aquí nos habla de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, lo vamos a ver en unos minutos, pero habla de que hay que echarle ganas, ¿verdad? En otras palabras, hay que esforzarnos. Porque mire, gracias a Dios, no es un trabajo también que hacemos solos. El hecho de que usted y yo le echemos ganas, que nos mantengamos firmes, que sigamos caminando en este trayecto de la vida cristiana, no estamos solos, acuérdese. Estamos trabajando, luchando, es una pelea, ¿verdad? Es una batalla diaria, pero gloria a Dios, no estamos solos. Porque también ahí Dios está con nosotros. Acuérdese, Dios inicia el proceso de nuestra salvación y Él continúa con nosotros en todo el trayecto, ¿verdad? Hasta el fin. No lo hacemos solos, así que esto es súper importante. Y acuérdese, vamos a verlo en unos minutos, nuestra obediencia a Dios debe ser con y sin supervisión. En otras palabras, nos esté viendo la gente o no nos estén viendo. Nos esté viendo papá o mamá o no nos estén viendo. Debemos obedecer a Dios siempre, siempre, ¿sí? Eso debemos bien clarito, ¿sí? Entonces yo quiero que veamos y meditemos este pasaje. Porque este pasaje, hermanos, le voy a decir una cosa. Por siglos ha sido un poquito tema de discusión, de debate, controversia. Pero cuando lo vemos a la luz del contexto, a la luz de todo el mensaje que trae o que nos da la Biblia, no debería ser cosa de controversia. Al contrario, este tipo de textos debería ser un motivo de gozo, de esperanza, de motivación, para esforzarnos, hermanos, ¿sí? Y de agradecimiento también a Dios porque Él nos ha regalado la salvación. Y lo hermoso es que desde el principio y hasta el final, Él está con nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero que esta tarde nos vayamos, y es mi oración, con una fe más fuerte, con una confianza más fuerte, con una esperanza más fuerte, con mayor gozo, pero también con un compromiso de esforzarnos, ¿sí? De esforzarnos. Vamos a ver a través del estudio de hoy que la salvación fue ganada por Cristo, ¿verdad? No la ganamos nosotros, pero la salvación la mantenemos, perseveramos en ella, seguimos hasta la meta, esforzándonos, trabajando, ¿sí? Y eso no solos, con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto súper claro, ¿verdad? Porque ahí es donde entran las discusiones de que si sois una vez salvo, siempre salvo, y todos esos debates que voy a mencionarlos de repente, pero que usted y yo tenemos que entender, ok, fuiste salvo, gloria a Dios. Pero no es para que estés ahí de flojo, sin hacer nada, ¿verdad? Como pasa con muchos. Que dice, yo fui salvo, yo oré hace mucho, yo ya la hice, ya puedo hacer lo que se me antoje y yo ya oré un día, pues ya. Y no es así. La Escritura no dice eso, ¿verdad? Y mucha gente lo toma como excusa. Y ahí es razón de mucho debate. Entonces vamos a estudiarlo, ¿sale? Yo quiero empezar con algo y es directo. Una exhortación a la obediencia. Vamos a poner ahí número 1, una exhortación a la obediencia. Está en el versículo 12, vamos a llamarle 12a o la primera parte del versículo 12. Y algo que me gusta mucho, cómo Pablo habla aquí, mire, va a hablar de obediencia y a veces si lo vemos en un contexto de familia, decirle al hijo, oye, tienes que obedecer, a veces como que cuesta, ¿verdad? Porque como hijos nos cuesta mucho obedecer, ¿verdad? Entonces pero fíjese cómo empieza Pablo. Por tanto, amados míos, ¿verdad? Como que, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Entonces se trata un mensaje a alguien que es amado.
Se trata, hermanos, y esto que creámoslo y comprobémoslo aquí, es un mensaje a los cristianos, a los creyentes. En este caso está escrita a una iglesia, a los hermanos en Filipos. Entonces dice, por tanto, amados, o dice, amados míos, está hablando, por tanto, a los cristianos que están en Filipos, que son amados. Uno de los autores, Steven Lawson, dice, o él comenta que debemos entender, cuando leemos un texto tenemos que saber a quién fue dirigido, ¿sí? Porque a veces utilizamos textos y decimos, o los usamos igual para un inconverso o para un creyente. Y tenemos que tener cuidado. Este es uno de ellos que a veces los usamos. De hecho, ahorita vamos a llegar a esta parte de Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mayormente lo usamos con los incrédulos. Y el contexto en el que estamos era para los creyentes, ¿sí? Entonces, usar este texto con un inconverso, yo prefiero usar otro, ¿sí? El Espíritu Santo convence mejor, ¿sí? En lugar de este. Que estoy seguro al final de cuentas es Dios, ¿verdad? Convenciendo y produciendo arrepentimiento, produciendo fe, pero yo creo que hay que tratar de ser cada vez un poco más congruentes, más bíblicos al compartir. Dios es tan grande y misericordioso que a veces nuestros, pues veámoslos así, detalles, errores, omisiones, Él sabe y el Espíritu sabe nuestra intención, ¿sí? Pero estamos en un estudio bíblico, hermano, entonces la idea es que usted y yo aprendamos, ¿verdad? Entonces, si usted o yo estoy incluido ahí, hemos usado este texto a veces de manera errónea, pues aprendamos y mejoremos, ¿verdad? Es la idea de estos estudios, ¿sí? Yo que quisiera que estuviéramos todos aquí, pero está usted, entonces usted me va a ayudar a enseñar a otros, ¿amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Pues vamos adelante. Mire, él dice que es importante este autor conocer a quién va destinada esta carta. Y el detalle es que cuando no entendemos, ¿verdad? Aquí él pone la contraparte, cuando no entendemos quién es el destinatario, podemos hacer de este versículo algo tremendo. Podemos hacer que este texto parezca que nosotros tenemos que trabajar para ganar nuestra salvación, cuando este texto se usa mal. Si este texto se usa con un inconverso, lo vas a hacer o le vas a hacer creer que él tiene que esforzarse para ganar su salvación, si tú usas este texto con un inconverso. Por eso les digo, es para creyentes, ¿verdad? Siempre hay un mensaje y una aplicación para el no creyente al final. Este texto en particular es para creyentes, ¿sí? Pablo ama mucho a esta iglesia, ama a esta iglesia tremendamente y les anima, ¿verdad? Les anima a tener y que él mismo dice muestra para él este amor, ¿verdad? Él les expresa el amor se expresa, hermanos, también con la exhortación, ¿sí? La exhortación no es necesariamente un regaño, es una palabra de ánimo, a veces sí es un poquito fuerte, pero no necesariamente en todos los casos. Pero una muestra de amor es una exhortación, ¿verdad? Por eso aquí el título, una exhortación a la obediencia. Y mire, yo quiero hablar de algo bien interesante. Estamos hablando de que es un mensaje a los cristianos, ¿sí? ¿De acuerdo? Es un mensaje para los cristianos. Y mire, Dios ama a toda la humanidad, ¿sí? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo. Ok, Dios ama a la humanidad. En la teología esto le llaman gracia común. Dios ama a todos y envió a su Hijo. Pero, ahí le va, Dios tiene un amor especial para los creyentes. ¿Por qué es especial? Va a decir, ay, Dios tiene acepción de personas y cosas así. Hermanos, pensemos de esta manera. Los cristianos son hijos de Dios, ¿sí? Entonces hay un afecto mayor ahí, ¿sí? Un inconverso no es hijo de Dios y no goza de las mismas bendiciones que usted y que yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces no es el mismo amor a un hijo que a uno que no es hijo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? No es el mismo amor, ¿verdad? Y veamos en la Biblia y hay completo sustento para esto. Al inconverso, que es sujeto de castigo, si sigue en su pecado claramente. Al creyente, al que ha aceptado a Cristo, tiene el derecho de ser hijo.
¿sí? Y como hijo tiene herencia, tiene bendiciones, tiene promesas y bueno, todo lo que usted y yo conocemos en la palabra. ¿Sí? Entonces debemos entender esto, que el amor de Dios para su pueblo es un amor especial. ¿Sí? Hay una cosa, le llaman, en la teología se le llama gracia común, y es pues esa gracia que Dios tiene con cualquier persona, ¿verdad? La Escritura nos dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿verdad? ¿Sí se acuerda ese texto? Entonces eso es gracia común, ¿verdad? Para todos. Pero hay una gracia especial para aquellos que son sus hijos, ¿sí? O un amor especial. Y bueno, ya vimos esto, es un mensaje, una exhortación a los creyentes amados. Y ahora sí vemos lo que Pablo dice así, a continuación, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Mire, yo puse aquí traté de separar estos dos temas. La exhortación a la obediencia, número uno, es obediencia bajo supervisión, ¿sí? Los filipenses, aquí usted y yo podemos inferir o concluir que ellos, cuando Pablo estaba presente, obedientes, ¿sí? Pablo reconoce que los hermanos son así porque sabe, cuando usted y yo venimos a Cristo, somos transformados en nuevas criaturas. ¿Estamos de acuerdo? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo venimos a Cristo, nuevas criaturas. Y una parte importante de ese cambio, de esa nueva criatura, es que queremos agradar a aquel que nos llamó, ¿verdad? Aquel que nos rescató. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo al Señor. ¿Sí? Entonces, la obediencia, hermanos, hermanas, es algo necesario en todo cristiano. La obediencia. La Escritura en 1 Samuel 15:22 nos dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Sí? Entonces, antes de traer una gran ofrenda, obediencia a Dios, ¿verdad? Eso es lo primerito, obedecer a Dios. La obediencia, hermano, también, ¿sabes? Refleja. La obediencia refleja una cosa. La obediencia a la palabra de Dios refleja quién es nuestro Señor. Jesús en una ocasión les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? Y Jesús sabe, en este mismo contexto, en esta misma historia, Lucas 6:46 al 49, Jesús cuenta la historia de que el que oye sus palabras y las obedece, le compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, al obediente, Jesús lo compara con alguien prudente, ¿sí? Con alguien que edificó su casa sobre la roca. Vea qué hermoso esto, ¿sí? Y alguien que escucha y no obedece, lo compara con un necio que construyó su casa sobre la arena. Vino la tempestad y esa casa se acabó, se cayó. Entonces, vea qué importante es la obediencia. Entendemos que nos cuesta un montón obedecer a todos, ¿verdad? Pero como veíamos el domingo, nos conviene obedecer. Porque ahí en Levítico 26, ¿verdad? Usted puede verlo, un montón de bendiciones que hay si obedecemos, ¿sí? Y ahí solo era un resumen, ¿verdad? Vimos 7 de ellas, pero ahí encuentra mucho más. Una pregunta. ¿Habrá obediencia perfecta? Creo yo que una obediencia perfecta es imposible en este mundo, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo corrompido, ¿sí? Y estamos en un proceso. ¿Se acuerdan alguna vez en el equipo ministerial les pregunté qué debemos buscar, la perfección o la excelencia? Ahí hubo un debate interesante, pero bueno, todos concluimos, o espero, que debemos buscar la perfección, ¿verdad? Eso está en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a la perfección, ¿sí? Pero aquí en la tierra no la vamos a lograr. Estamos trabajando en ello. La perfección será cuando estemos con Él, con nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, una obediencia perfecta podríamos pensar así. Será cuando estemos allá,
Cuando ya este mundo corrompido, cuando el tema de las tentaciones y de todo eso ya no tiene lugar allá en el cielo, porque allá no va a haber corrupción, allá no hay suciedad, allá no hay pecado. ¿Sí? Entonces, pues ahí yo creo que sí habrá obediencia perfecta. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué pregunto esto? ¿Sí? Como hijos de Dios, acuérdense, somos nuevas criaturas en Cristo. Hay en nosotros un deseo de obedecer a Dios, ¿sí? De agradar a Dios. Y bueno, vivimos y seguimos en la carne, ¿verdad? Nuestra carne todavía hay una lucha con nuestro espíritu. Y bueno, la gran diferencia en usted y yo, que somos creyentes, es que vamos caminando a la perfección. Y una de las cosas que debe ser característica de usted y de mí como cristianos es que si fallamos, somos prontos para arrepentirnos, ¿verdad? Y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Porque ¿quién puede decir aquí que no ha pecado? Nadie, ¿verdad? Y si dice que no ha pecado, ya pecó, ¿sí? Porque todos fallamos, todos desobedecemos de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, la gran diferencia con el incrédulo es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos recuerda, nos incomoda, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no está bien, y pues nuestra respuesta debe ser arrepentirnos. Y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y seguir adelante, hermanos, ¿sí? Entonces, no condenarnos, ¿sí? Bueno, existe un peligro aquí, hermanos. Bueno, antes de eso voy a hablar de otra cosa. Dice, la obediencia a Dios. Esto es súper importante. Estamos hablando de, primero, obediencia bajo supervisión, ¿verdad? Pero una de las cosas que usted y yo debemos entender es que la obediencia a Dios no debe estar sujeta a que un líder de la iglesia esté ahí, o alguien que usted y yo consideramos importante, quizá papá, mamá, o un familiar, o alguien que nos llevó a Cristo, ¿verdad? Dices, ay, es que está fulanito, fue el que me trajo a la iglesia y pues tengo que tranquilizarme. No, hermanos. Debemos ser obedientes estando esa persona o no estando. Porque acuérdese que Dios siempre está. Dios siempre nos está observando. Y bueno, existe un peligro, hermanos, de que muchas veces cuando usted y yo obedecemos solo cuando está el hermano, o está la hermana, o está papá, o está mamá, o está el pastor, no sé, o el líder, cuando hacemos obediencia de esa manera podemos pensar que es una obediencia superficial, solo cuando estamos siendo observados. Y es por eso que usted y yo podemos encontrar en la Biblia, Pablo primero diciéndole a los colosenses, hermanos, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Entonces, Colosenses 3:23. A los efesios les dice, Efesios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, ¿verdad? Cuando alguien hace así, hermanos, no está agradando a Dios, dice, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena manera, como al Señor y no a los hombres. Efesios 6:6-7. Entonces, una obediencia bajo supervisión no debe ser superficial, ¿sí? Debe ser de corazón, ¿sí? Y debe ser como si estamos sirviendo al mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda cuando yo les hablaba de estos ejemplos de nuestro trabajo, alguna actividad que usted desarrolla, que en la Biblia encontramos consejo, ¿verdad? Si bien en la Biblia no va a encontrar la receta de cocina que usted necesita para algo, o no va a encontrar el manual de usuario para usar un aparato, eso no va a estar en la Biblia, pero en la Biblia sí le va a decir que cuando hagas las cosas, las hagas como para el Señor Jesús. Que las hagas de tal manera que agrades a Dios, ¿sí? Que las hagas con tal excelencia que Jesús sea exaltado a través de tu trabajo. Entonces, eso sí nos dice cómo ser obedientes, cómo ser exitosos, cómo honrar a nuestros superiores. Entonces, número 1, ya vimos, obediencia bajo supervisión. Y Pablo también les dice a los hermanos, fueron obedientes no solo cuando estoy, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pues bueno, obediencia sin supervisión también es necesaria. Sí, yo anoté aquí, mire, la obediencia genuina es probada en la ausencia de alguien que nos supervise. En otras palabras,
El verdadero obediente es obediente aun cuando nadie lo está viendo. ¿Verdad? Entonces, no me conteste, pero pensemos, ¿cómo andamos ahí? Cuando nadie nos ve, ¿seguimos siendo obedientes? La versión Palabra de Dios para Todos dice esto: entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, Pablo le dice, es aún más importante, escuche, más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. ¿Sí? Porque Pablo podría decir, pues si yo estoy, de alguna manera estoy observando, y pues como soy su pastor o su líder o quien los trajo a Cristo, pues de alguna manera estoy atento, que si algo veo mal, pues les corrijo, les ayudo. Pero él dice, ahora que no estoy, con más intención, con más esfuerzo, sean obedientes. ¿Sí? Un autor dice, la dependencia primaria de los filipenses no era Pablo, sino el Señor Jesucristo. Los filipenses no podían usar la ausencia de Pablo como una excusa para decir que no necesitaban o que era demasiado difícil obedecer al Señor. Ellos no pueden decir, es que no está Pablo, está muy difícil, no sabemos qué hacer. No es así, ¿verdad? Esté o no esté Pablo, tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Y podemos y debemos obedecer, ¿sí? Y si hay duda, hermanos, esto estará bien o estará mal, otra vez tenemos al Espíritu Santo. Hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios, consultemos ahí, ¿sí? Cuando alguien viene a nosotros por consejo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Decimos, ¿ya oró? ¿Ya le pidió el Espíritu Santo que le indique? ¿Ya leyó la palabra de Dios? A veces pues llegan y dicen, no, pues ni una ni otra he hecho, pero ya tiene la decisión y Dios me hizo sentir. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Con eso de me hizo sentir. Confírmelo con la palabra, ¿sí? Yo no me arriesgo, hermano, con sentimientos, ¿sí? Y ese es mi consejo, hermano, no se arriesgue. Y más cuando por la experiencia uno sabe que eso no está bien, lo que están decidiendo, ¿verdad? Digo, yo no le voy a decir qué hacer, pero sí le voy a decir, asegúrese de honrar a Dios en lo que está decidiendo, ¿sí? Entonces, qué importante, hermanos, que con o sin supervisión obedezcamos. Acuérdese, usted y yo fuimos resucitados. Dice la Escritura que cuando estábamos lejos de Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Ahí en Efesios 2, ¿no? Ahí nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Y nos dio vida nueva para que vivamos en santidad, ¿sí? Y algo bien hermoso, hermano, el Espíritu Santo nos fue dado, ¿sí? Nos fue dado, hermanos, el Espíritu de Dios para recordarnos la palabra de Dios. Eso es hermoso. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda verdad. Entonces tenemos la palabra de Dios, hemos sido trasladados de tinieblas a luz. Vivir en luz es andar en obediencia, ¿sí? Entonces, tratando de relacionarlo con nuestro tema hoy. Quiero terminar esta primera exhortación, ¿verdad?, a la obediencia, con unas preguntas que propone el autor Sinclair Ferguson. Él dice así, escuche estas preguntas y medite en su corazón la respuesta. Y no me la diga a mí, ¿verdad?, usted y Dios. Primero, ¿somos modelos de fidelidad para agradar a quienes nos guían y tal vez congraciarnos con ellos? Usted piense esto, ¿verdad? Aquellos que le guían, aquellos que le lideran, ¿somos modelo de fidelidad? Siguiente pregunta, ¿nuestro celo flaquea cuando ellos están ausentes? ¿Cómo somos, hermanos, cuando no están aquellas personas que de alguna manera usted y yo reconocemos, respetamos? ¿Cómo cambia nuestra actitud? Última pregunta, ¿mostramos diferentes grados de obediencia dependiendo de la identidad de nuestros líderes o del carácter público del servicio que compartimos con ellos? Este hermano pues casi no me conoce. Puedo saltarme 2, 3 cosas. Este sí me conoce bien, déjame porto bien. ¿Cómo somos, verdad? Pensemos. ¿Cómo andaremos ahí? ¿Verdad? Estas preguntas nos ayudan a evaluar nuestra obediencia.
¿verdad? Recuerde que nuestra obediencia tiene que ser igual, con gente observándonos y en lo secreto, ¿verdad? Cuando nadie nos observa. Porque en una y otra, acuérdese otra vez, Dios nos está observando. Si no podemos huir, Él nos observa todo el tiempo, ¿sí? Si algo Dios tiene es eso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo, ¿sí? Él está en todo lugar, ¿sí? Entonces no nos podemos esconder de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, ánimo hermanos, seamos obedientes, ¿verdad? Nos conviene, lo vimos el domingo. Siguiente punto, número 2. Yo espero tenga muchas ganas y mucha fe porque hice casi 5 hojas. Porque el siguiente tema es el que me encanta, hermanos. Entonces, ocupaos en vuestra salvación. Vamos a ponerle ahí versículo 12b, porque es la última parte del texto. Si usted se fija en el versículo 12, después de que le dice que obedezca, no solo en su presencia, sino en su ausencia, termina ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Voy a empezar con algo. Espero alcance, yo creo que lo va a detectar, estoy seguro. Escuche atentamente cada texto, ¿sí? El primero es Reina Valera, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Listo? Ese texto lo conocemos y es famoso y es conocido. Empiezo. Traducción lenguaje actual dice así. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. ¿Sí ve esto? Dedíquese a entender lo que significa ser salvado por Dios. Voy a la siguiente, nueva traducción viviente. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Nueva traducción viviente dice eso. Solo voy a usar 3, ¿verdad? No quiero saturarlo. Palabra de Dios para todos dice, procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Si usted observa, en cada uno de los ejemplos usaron diferentes verbos para describir lo que vamos a hacer, ¿sí? Leí 4 versiones y cada una usó diferentes maneras de decir el mensaje. Eso es bien interesante. Y es por eso que este texto tiene tanto debate, tanta controversia, porque cada quien de alguna manera le da su enfoque, ¿sí? Entonces ahí es lo que yo comentaba hace rato, me encanta este texto y me emociono y pues vamos creyendo que sí acabamos hoy, ¿sí? Empiezo. Este es un terreno, otra vez, interesante y personalmente a mí me apasiona esto porque habla de la importancia de una cosa. Primero, una vida de trabajo, de esfuerzo en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Yo personalmente creo que es súper importante que el cristiano se esfuerce, ¿sí? De repente se escucha un evangelio muy ligero, ¿sí? Un evangelio muy simplista, ¿sí? Un evangelio muy a la medida, que con que tú ores un día puedes hacer lo que tú quieras, vivir como tú quieras hacer. Bueno, entonces, ¿de qué sirve eso? ¿Sí? No hay cambio en su vida, no hay fruto de cambio. Nomás cambió de religión, ¿verdad? De nombre o cambió de iglesia, ¿verdad? Por decirlo de una manera. No debe ser así, hermanos. Debe haber un cambio. Y la Escritura, usted y yo lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Hay que esforzarse, ¿sí? En diferentes partes, ¿verdad? Si hablamos tan simple como leer la Biblia, así, vámonos a lo sencillo. Leer la Biblia cuesta, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Verdad? Estar leyendo y de repente, como que da sueño, ¿verdad? Sobre todo ahorita que estamos en números. Como cansa eso, pero yo les he dicho, ahí encuentras mucho tesoro, pero cuesta, ¿verdad? Tan simple como es orar, hermanos, cuesta. Congregarse, cuesta. Entonces no es algo ligero o a tomar por la ligera. Este texto otra vez ha causado mucha controversia por siglos
Y yo lo dije hace unos momentos, no debería ser así. El cristiano, hermano, es llamado a esforzarse. Y debemos entender una cosa, y lo he dicho montones de veces aquí, debe esforzarse no para ganar su salvación, porque Cristo la ganó ya, sino para permanecer, para perseverar hasta el final, hermano. ¿Sí? El escritor de Hebreos hace un énfasis fuerte, hermano, de que debemos cuidar diligentemente esta salvación tan grande. Veremos más tarde, verán en unos minutitos, veremos más tarde que este trabajo del cual yo hablo, que el cristiano tiene que esforzarse, otra vez, no lo hace solo, lo hace con la ayuda de Dios. ¿Sí? Sigue siendo gracia de Dios, ¿verdad? Porque a veces de repente, es que cuando hablas de que el hombre tiene que esforzarse, dejas a un lado la gracia. No. La gracia de Dios sigue ahí porque Él nos ayuda, Él nos fortalece para que sigamos hasta llegar al final. ¿Sí? Si lo hacemos solo, sí. Si estás pensando de esa manera, que tú lo vas a hacer solo, pues ahí sí está mal. Pero no, hermano, nos vamos a esforzar con la ayuda del Señor. Y por algo Pablo, ¿verdad? En esta carta, más adelante lo va a decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces no lo hacemos solos, ¿sí? Con Él. ¿Sí? Mire, Hebreos 2, 1 al 4, quiero que escuche esto. Hebreos 2, 1 al 4 dice, por tanto es necesario que con más diligencia, ¿verdad? Y fíjese, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué dice ahí? No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿vea? Los ángeles. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Habla de descuidos. La cual, escucha, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo, dice otra vez esa pregunta, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, cuando vemos otra vez este texto, encontramos un verbo. Bueno, no uno, ¿verdad? Si vamos en diferentes versiones, en cada versión usa un verbo diferente. Sí sabe qué es un verbo, ¿verdad? Un verbo es una acción, ¿sí? Por ejemplo, aquí Reina Valera, ¿cómo dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El verbo que usa ahí, ocupaos, o ocupar, ¿verdad? Es el verbo, la raíz ahí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra versión, traducción lenguaje actual, dice dedíquense. Nueva traducción viviente dice esfuércense. Palabra de Dios para todos dice procuren. Nueva Biblia de las Américas dice ocúpense. Nueva versión internacional dice lleven a cabo. Fíjese, cada versión usa un verbo diferente. Nomás para que veamos lo complejo y profundo que es este texto. Hay textos que usted los ve en la Biblia y lo ve en las diferentes versiones y casi dice lo mismo. Pero aquí no. Este costó. Y ahí le va, ¿por qué? Porque en el griego es otro verbo. Entonces se pone divertido. Por eso cuesta tanto, hermanos, este texto. Lo voy a escribir aquí. Ahí, ya estoy escribiendo en español. Ahí donde está. No, el acento va en esta alfa. Ahí va, katergazomai. Esta suena como R, ¿verdad? Y esta como G. Entonces, katerga, esto es como Z, somai. ¿Sí? Esa, otra vez, katergazomai. De hecho, el acento está en la A, entonces katergazomai. Katergazomai.
¿Y eso qué significa? Trabajar completamente, lograr, conseguir, obrar, producir, hacer, acabar, cometer, ¿verdad? Entonces son muchos significados que tiene esta palabrita o este verbo. Entonces, si algo nos dice es que hay que trabajarle, hay que esforzarse, ¿sí? Y esto en la Reina Valera fue ocupados, ¿sí? Entonces vea, sí, tiene mucha profundidad este verbo, y voy a decirlo aquí, ¿verdad? Como les decía, si yo haya puesto otro título, haya tenido mucho más vuelo esto, pero no es mi intención. Pero aquí no debe entrar cosas como la batalla que existe entre el calvinismo y el arminianismo, que podría ser, y podría irme por ese rumbo y bueno, poner ahí los contrapuntos, pero no es la intención. No es un debate aquí si somos salvos por gracia o por obras. Creo que entendemos y debemos entender, y si hay confusión, Efesios 2, 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿sí? Entonces, eso debe quedarnos súper claro. Somos salvos por gracia, listo, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pablo hace esto? ¿O por qué dice estas palabras? Pablo está siendo, acuérdense, guiado por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada, ¿sí? ¿Por qué nos dice esto de ocúpense en su salvación? ¿Por qué dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿Será que necesitamos hacer algo para alcanzar salvación? ¿O para mantenerla? ¿O para perseverar en ella? ¿Qué será? Bueno, vamos a ver la Biblia, ¿sí? La Biblia nos va a ayudar. Hay una serie de textos que voy a leer, y estos sí tengo que leerlos porque son vitales para que entendamos ¿para qué hace esta pregunta Pablo? Y en varios de estos textos Pablo fue el que lo escribió, entonces creo que nos va a ayudar, ¿sale? Entonces la Escritura nos va a dar luz sobre esto. ¿Por qué es necesario ocuparnos en nuestra salvación? Con temor y temblor. Mateo 24, 13. Si no alcanza a verlos, escuche, tome nota del texto. Mateo 24, 13, dice así la Escritura. Voy a leerlo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Siguiente texto, Primera de Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Vea esto, corred de tal manera que lo obtengáis. Alguien que se la lleva tranquilo y que, pues ahí la llevamos, ese no va a ganar yo creo ni el certificado de participación, ¿verdad? Se van a ir todos y él va a seguir corriendo. Bueno, caminando, ¿verdad? Si va a su paso tranquilamente. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? Habla de abstinencia, dice ahí, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero usted, yo o nosotros, dice, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Pablo pone ejemplo. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí, entonces es claro, Pablo dice, hermanos, pues yo he anunciado un montón y aquí y allá, pero yo mismo me estoy esforzando, dice ahí, golpeo mi cuerpo, me abstengo, me forzo a mi carne que se ponga en orden para que yo también esté ahí con ustedes, ¿verdad? En otras palabras. Otro texto, Hebreos 3:14. Dije, es una serie de textos, entonces son varios. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, escuche esto, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retener firme, hermanos, esta confianza, esta fe cuesta. No es cosa de algo sencillo, pues, ¿sale? Dice, retengamos firme, ¿sí? Mantenerse firme cuesta, hermanos.
Y si usted dice que no cuesta, pues yo creo no está firme, ¿verdad? Estar firme sí cuesta, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuesta, vale la pena, sí, pero nos va a costar, ¿sí? Hebreos 6, 9 al 11. Hebreos 6, 9 al 11 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios, escuchen, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, ¿verdad? Habla de trabajo, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, escuche, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, ¿verdad? Habla de han trabajado muy bien, le han echado ganas muy bien, pero sirviéndose unos a otros, pero dice, deseamos que continúen con esa misma solicitud. ¿Sí? Entonces es un continuo esto. Último texto, Primera de Pedro 5, 8. Perdón, Primera de Pedro 1, 5 al 8. ¿Sí? Primera de Pedro 1, 5 al 8. Voy a leerlo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mira, esto es clave, por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, aflicción, prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Verdad? Bueno, aquí hace la mención del oro, ¿verdad? Que es precioso y cómo tiene que pasar esta piedra fea, horrible, para que se haga ese oro precioso, pues tiene que pasar por el fuego y tiene que quitarle todas las impurezas. Así nosotros también, hermanos, tendremos que pasar por pruebas, por aflicciones, para llegar al final. Y eso cuesta, ¿sí? No es como en muchos lugares se vende algo ligerito, cuesta, ¿sí? Vamos adelante, mire, no se refiere, me gustó este comentario, dice, no se refiere, esto de ocuparse de nuestra salvación, no se refiere a un intento por ganarse la salvación mediante las buenas obras, ya vimos que eso no, sino que, escuche, a la salvación en el sentido de crecimiento y desarrollo espiritual, ¿verdad? Ahí está incluida la perseverancia. La salvación, hermanos, no es simplemente un regalo recibido de una vez y para siempre, sino que se expresa a sí misma en un proceso continuo en el cual el creyente debe participar con tenacidad. ¿Sí? Entonces, mire, la vida cristiana, yo quiero resumirlo así, la vida cristiana no es una vida pasiva, no. ¿Sí? No es así. La vida de un salvo por gracia no es descuidada ni perezosa. ¿Sí? Ya lo dije hace rato, leer la Biblia, orar, congregarse, obedecer, todo eso que usted hace y yo hacemos como cristianos requiere esfuerzo. Entonces, por eso la vida cristiana requiere esto, ocuparnos, dedicarnos, esforzarnos, ¿sí? Echarle ganas, ¿sí? Para el cristiano salvo por gracia es imperativo, o en otras palabras, debe esforzarse, ¿sí? Debe esforzarse, hermanos y hermanas. Y yo quiero ahí también leer unos textos, 1 Timoteo 4, 7 al 8. Dice la Escritura así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, vea esto, para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, esfuércese, hermano, esforcémonos. Segunda de Timoteo 4, 7, dice así la palabra: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pelea, carrera,
guardar la fe. A pesar de los golpes, de la persecución, de todo lo que pasó Pablo, guardé la fe. Él podía decir esas palabras. Y otro texto, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Vea, someteos a Dios, obediencia, humildad, reconociendo quién es Dios. Lo siguiente, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo cuesta también, ¿sí? Cuesta, ¿sí? Pero otra vez, no lo hacemos solos. Como dice la Escritura en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia, y a veces el debate sucede porque cuando decimos de esforzarnos, pues se piensa que es esforzarnos en nuestras propias fuerzas. No es así, es en el Señor. ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia, y es donde usted y yo podemos explicar a aquellos que de repente quieren armar debate. Mira, si tú estás yendo por el camino de que son mis obras, fíjate que pues ahí no. Yo lo que me esfuerzo es en Cristo, ¿sí? Y Él es mi fuerza y de Él viene mi fuerza, porque estoy pegado, conectado a Él. Pero donde yo me desconecte, donde yo me aparte, me deslizo, me pierdo y lo pierdo todo. ¿Sí? Digo, y hay fundamento en la Biblia para esto. Sobre nuestra salvación, hermanos, Ferguson dice, aquí usa unas frases en inglés, pero es bueno, me gustó cómo lo trabaja aquí. Hermano, sobre nuestra salvación, ponga atención, no debemos trabajar por ella. ¿Sí? Ahí usa la palabra o la frase en inglés, work for. ¿Sí? No debemos trabajar por ella, ¿verdad? Para ganarla, nuestra salvación. Ni tampoco debemos elaborarla o decir yo hago esto y pues, ahí está mi salvación. No, hermanos, eso es work it out. ¿Sí? Tampoco es eso. Cuando hablamos de nuestra salvación, debemos, como aquí dice, asegurarnos que su influencia e implicaciones impregnen nuestra vida. ¿Sí? Esto nos dice, la salvación alguien ya la ganó y es Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Ahora que usted y yo somos salvos, nos aseguramos, hermanos, de que la influencia, lo que significa la salvación, de que lo que implica la salvación, impregne de tal manera nuestras vidas que se vea, que se refleje y que al final lleguemos a la meta, que estemos con Cristo al final. Eso es, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, de ocuparnos de nuestra salvación. Acuérdense, la salvación es un regalo de Dios, Efesios 2:8-9. Sin embargo, la salvación significa la transformación de nuestras vidas a una vida o vidas en semejanza a Cristo, hermanos, Romanos 8:29. Acuérdense, estamos siendo conformados a imagen de Cristo. Mire, en Romanos 8:29 dice así la Escritura, porque a los que antes conoció, escuche, también los predestinó para que fuesen hechos, escuche esto, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos siendo hechos a la imagen de Cristo. ¿Sí? La gracia de Dios, hermanos, no destruye la responsabilidad del cristiano para ser obediente. Y es lo que a veces se confunde, ¿verdad? Y en algunos contextos se le llama esa gracia barata, ¿verdad? Donde de alguna manera se habla tanto de gracia que se descuida este tema, la obediencia. ¿Sí? Tanta gracia y a tal grado que puedes hacer lo que quieras y no hay problema. No, hermanos, hay que obedecer, hay que esforzarnos, hay que ocuparnos. ¿Sí? La gracia de Dios hace posible, hermanos, que esta obediencia se convierta en una realidad. Esto es lo hermoso, hermanos. Fuimos salvos por gracia y mientras estamos en este caminar de la vida, la gracia de Dios también se manifiesta en usted y en mí para que seamos obedientes. ¿Sí? Dios provee lo necesario para que usted pueda, para que yo pueda ser obediente y llegar al final. La Escritura aquí nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación, ¿cómo dice? Con temor y temblor. Dos cosas fundamentales, temor y temblor. ¿Sí? De esta manera específica. Esta frase de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor es una manera o explica o expresa una manera en cómo el cristiano debe estar siempre, hermanos, consciente de la salvación, ¿sí? que él tiene, que ella tiene. ¿Sí? Temor y temblor, hermano, nos habla también de cómo nos vamos a acercar a Dios. El Salmo 2:11 nos habla de esto.
pero también cómo debemos conducirnos en este mundo, hermanos. Hay dos palabras griegas, las voy a escribir aquí rápido. La primera es phobos. Phobos, ¿qué le suena? Fobia, ¿verdad? De ahí viene fobia. De phobos, aquel que está allá. Esta palabra significa temor, susto, terror, alarma, reverencia, respeto. Eso es. Phobos, de ahí viene fobia. Un montón de palabras que decimos en español vienen del griego. Entonces, del griego, del latín. Por eso a veces suenan. Y esta segunda es tromos, que es temblor, ¿sí? Pero ¿sabe? Su significado también es temblar con temor. Entonces están relacionadas. Temblar con temor. Entonces, qué interesante. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra salvación? Con phobos y con tromos. O sea, con temor y temblor. Sí, estas dos palabras en conjunto hablan de una reverencia a Dios, hermanos. Y también de algo que usted y yo debemos entender y que es necesario para nuestra salvación. Mire, esta frase de temor y temblor transmite la idea de un cristiano, escuche esto, que hace todo lo posible para cumplir con su deber, porque sabe a quién le debe esto, ¿sí? En este caso, lo que significa es esforzarnos, obrar, trabajar en nuestra santificación, dice ahí, con temblor. El cristiano otra vez debe tener claro, lo vimos el domingo, quién es su Dios. Usted y yo tenemos que saber quién es nuestro Dios. Levítico 26, 1 al 2. Lo vimos el domingo. Si algo Dios nos está llamando estos días, hermanos, es que conozcamos a Dios, ¿sí? El gran problema de mucha gente es que no conoce a Dios y por eso hace lo que quiere. Y a veces hasta enseña y predica evangelio pues corrupto, que no es bíblico, que no es de Dios. Por eso hay que conocer a Dios, para que cuando hablemos con alguien de Dios, le hablemos del Dios verdadero, hermanos. ¿Y qué hemos aprendido? Debemos vivir vidas congruentes a este Dios. Que sí es un Dios que nos ama, gloria a Dios, que es un Dios que nos perdona, un Dios misericordioso, clemente, pero también es un Dios justo, un Dios santo, un Dios soberano, ¿sí? Gloria a Dios por todo eso, ¿sí? Porque Él es justo, Él acepta lo que hizo Jesús en la cruz y usted y yo podemos ser salvos, ¿verdad? Si Él no fuera justo, pues sería otra nuestra historia. Debemos vivir de manera congruente, hermanos, y servir o vivir en santidad. En Levítico 27 nos dice que vivamos en santidad porque Él es santo, ¿sí? La santidad nos habla de apartarnos de pecado, de toda maldad, hermanos. Aquí hay una pregunta, o dos preguntas más bien. Dice este autor, ¿estás gastando la energía necesaria en tu búsqueda de la santidad personal? Usted y yo tenemos, imagínese, una batería, ¿verdad? ¿Qué tanto de esa batería la estás usando para esto? Para ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Para ocuparte en tu santificación. Acuérdate, no estás solo en esto. Dios está ahí. Pero ¿qué tanto te estás sometiendo a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, para que esto sea una realidad? ¿Qué tanto de nuestros esfuerzos están implicados en esto? Debería ser algo prioritario. Este autor dice, ¿estás ejercitando tus músculos espirituales para golpear tu cuerpo? Como decía Pablo ahí en 1 Corintios 9:27. Él dice, yo no corro como al ahí se va o a la aventura, no. Golpeo mi cuerpo, dice, no vaya a ser que yo, habiendo sido el heraldo, haber sido el predicador más famoso del mundo, termine eliminado. No, dice Pablo, yo me esfuerzo y corro con objetivo y esforzándome, ¿sí?
Hermano, tengamos en cuenta que temor y temblor, escucha esto, temor y temblor está en una carta que nos habla de gozo. ¿Sí? Filipenses, la carta del gozo, ¿verdad? Muchos lo llaman así. Temor y temblor vienen en una carta del gozo. Entonces, ¿qué significa? Que debemos experimentar gozo, hermanos, en esto. ¿Sí? El gozo que los creyentes experimentan en el Señor surge, escucha esto me encantó cómo lo puso este autor, lo voy a leer otra vez. El gozo que los creyentes expresan o experimentan en el Señor surge del suelo fértil del temor a Dios. ¿Sí? Una vida que vive así, con temor y temblor, es una vida o es un suelo fértil para que nazca gozo, produzca gozo esa vida. Si usted y yo vivimos obedeciendo a Dios, conociendo a Dios de verdad, hermanos, el gozo es fruto natural, precioso, hermoso en su vida. Si no obedecemos a Dios, si no conocemos a Dios, no hay gozo. Hay pura pantalla, como dicen por ahí, ¿verdad? Nos conviene obedecer otra vez, ¿verdad? Nos conviene obedecer. Vamos a cerrar, hermanos. ¿Cree que acabemos a las 8? ¿Tiene fe? Sí, vamos a acabar, ya este es cortito. Quedan 11 minutos. La obra de Dios en el creyente. Versículo 13, y este es el último. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 3 cosas rápidamente. Dios en nosotros, hermanos. Dios en nosotros. Esto nos recuerda que no somos nosotros mismos, no somos solos. Dios en usted y en mí. ¿Sí? La obra de santificación del cristiano es un trabajo humano, es trabajo de Dios. Y nosotros claramente, pero con su ayuda. ¿Sí? Gloria a Cristo, mire. Entonces, recordemos, hermanos, que nuestra conversión fue obra de Dios. El arrepentimiento, la fe son un regalo de Dios. Es Dios, hermanos, es Dios en nosotros, es Dios en el creyente, es Dios en los amados. ¿Sí? Que está obrando, hermanos, que está conformándonos a la imagen de su Hijo. Es Dios. Gloria a Dios. Entonces, qué bonito esto, hermanos, porque aquí usa un plural, fíjese, me gustó. Habla de una comunidad, dice, porque es Dios el que en vosotros, ¿verdad? Hermanos, nuestra edificación, nuestro crecimiento como cristianos surge o se da, en comunidad. Por algo Dios dio ministerios, dones, para que la iglesia se edifique y crezca. ¿Sí? Que en ocasiones se va a ocupar exhortación, que en ocasiones se va a ocupar disciplina y hablar fuerte, directo. Gloria a Dios por eso, porque eso contribuye a nuestra santificación, que seamos más a la imagen de aquel que amamos tanto, que seguimos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vea, Dios en usted, mi hermanos. Esto me encanta, y es que dice que, este autor dice, el Padre está representado aquí como el agente principal en la santificación del creyente. El Padre, escuche esto, ha enviado el Espíritu Santo para conformar a todos los creyentes a la imagen del Hijo de Jesucristo. El Padre usa su palabra para podar a su pueblo para una mayor fecundidad. ¿Se acuerda de Juan 15, donde habla de pegados a la vid y que son podados para que den más fruto? Juan 15:3, lo puede anotar. El Padre ha comenzado una buena obra en nuestra conversión y continuará obrando hasta el día de la venida de Jesucristo. Entonces, es Dios en nosotros. En resumen, hermanos, se trata de una obra de Dios. Providencialmente, pero hay que hermosamente, hermanos, nos hace partícipes a usted y a mí. ¿Sí? Entonces, vea, esto a mí me encanta porque Dios nos hace parte de esto. ¿Sí? No es algo como que mágicamente está sucediendo, no. Dios nos hace partícipes de nuestra santificación.
Entonces Dios en nosotros, número 2, produce el querer como el hacer. Es Dios obrando en ustedes. Es Dios trabajando en ustedes. ¿Verdad? Estoy leyendo diferentes versiones. Porque es Dios quien los motiva. Porque Dios es quien obra en ustedes. ¿Verdad? Otra versión dice. Esto de que es Dios quien produce el querer como el hacer, ¿sabe qué nos va a hacer, hermanos? Nos va a librar o nos debe librar de orgullo, de vanagloria, decir, ay, yo soy el que puedo. Y no, es Dios en nosotros que nos ayuda para que queramos, que haya un deseo y que hagamos, ¿sí? El querer como el hacer. Dios produce esto, hermanos. El texto que Pablo daba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, resalta esto, su dependencia de Dios. ¿Sí? Recordemos que es Dios, otra vez, quien comenzó en usted y en mí la buena obra, y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Número 3 y último, por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios, hermanos, primeramente está involucrado en su salvación. Acuérdese, usted y yo no lo ganamos. Fue Dios quien nos dio la salvación. Cristo Jesús fue a la cruz y ahí la ganó, ¿verdad? Nos otorgó salvación no porque nosotros hayamos luchado intensamente para obtenerla, no. Cristo pagó, ¿sí? El regalo del arrepentimiento de la fe vino de Dios. Dios, hermanos, está activamente involucrado porque Él es absolutamente santo. Él ama que su pueblo viva en santidad, odiando al pecado. Dios hace el trabajo de santificación en nosotros porque Dios ama cultivar en nosotros la pureza de la mente, del corazón y del carácter en sus hijos. Como Padre, Dios nos anima, hermanos. Dios nos exhorta, Dios nos disciplina. Amén. Entonces, y esto para que vivamos como hijos. Esto a mí me llena de mucho gozo, hermanos, porque Dios nos ama tanto que nos exhorta, nos disciplina, nos habla directo para que vivamos como hijos de Rey, que vivamos como hijos de Dios, ¿sí? Dios se deleita en un pueblo que está siendo conformado a la imagen de su Hijo, ¿sí? Porque sabe, acuérdese, la imagen de Dios en el hombre se corrompió con el pecado que entró por Adán. Pero Dios está obrando en usted, en mí, como creyentes, para que esa imagen sea restaurada, ¿sí? Y volvamos a esa imagen original, preciosa, pura, limpia, ¿sí? Por eso es algo, hermano, que yo les decía, esto no debe causar controversia, al contrario, gozo, alegría, esperanza, confianza, pero compromiso, ¿sí? También compromiso. Nuestra salvación es un regalo de Dios. Debemos obrar la salvación en nuestras vidas con la confianza de que Dios siempre está obrando en nosotros. Recordemos que nuestra salvación involucra 3 pasos o 3 partes. Fuimos salvos del pasado, ¿sí? Que es nuestra justificación. Estamos siendo salvos del presente, nuestra santificación. Y seremos salvos del futuro, ¿verdad? O en el futuro, que será nuestra glorificación cuando lleguemos allá, ¿sí? Qué hermoso, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. ¿Cómo no amarle, hermanos? ¿Cómo no adorarle? Leo la conclusión y oramos, ¿sale? Trabajar en nuestra propia santificación, nuestra salvación, debería traernos, hermanos, gran plenitud también a nosotros. Así como Dios se goza, usted y yo nos deberíamos gozar en esto. Porque escuche esto, nos está restaurando. Dios nos está restaurando el diseño original, que seamos las personas que deberíamos ser aquí en la tierra y que llegaremos a ser allá en la eternidad con Él. La verdad de que esto agrada a nuestro Padre Celestial es la razón por la que debemos vivir en temor y temblor, hermanos. Dios trabaja en nosotros para garantizar nuestra obediencia, porque a Él le agrada que guardemos su palabra. El corolario o la consecuencia es igualmente cierto, mire, o la contraparte más bien, la desobediencia desagrada a Dios, ¿sí?
Y lo que Pablo aquí nos exhorta hoy a nosotros, guiado por el Espíritu, es que busquemos la santidad que agrada a Dios, hermanos. En resumen, Dios empezó en nosotros la obra de salvación y continúa. Hoy el Señor nos exhorta a obedecer, hermanos, con o sin supervisión. Hoy nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Y hermanos, nuestra salvación está iniciada y sostenida por Dios. Sí, amén. Entonces esfuércese, hermanos, esforcémonos y busquemos de manera intencional esa santidad, ¿verdad? Sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde que tú nos concediste meditar estas palabras y reconocer que es tu palabra viva, palabra poderosísima. Cómo, Señor, tú estás conectando todo, Señor, tu Espíritu Santo guiándonos a estos temas, porque son vitales para que un avivamiento suceda, para que, Señor, tu obra poderosa que has prometido suceda. Se necesita un pueblo que conoce a su Dios y que es obediente a tu palabra. Se necesita un pueblo que conoce bien esa salvación que le ha sido otorgada, que es un pueblo que vive en santidad, busca la santidad, trabaja, se esfuerza, no está pasivo. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por estar presente en esta obra de salvación. Hoy, Señor, te pedimos perdón si en nosotros ha habido quizá un mal entendimiento o hemos usado mal este texto. Nos arrepentimos al haber puesto excusas a nuestra mala conducta, al haber acomodado a nuestra conveniencia. Hoy reconocemos que Jesucristo eres el autor y consumador de nuestra salvación. Hoy reconocemos nuestra ruina cuando pensamos o queremos hacer méritos para ganar salvación. Hoy te pedimos perdón por esto y hoy ponemos nuestra fe en Jesucristo, quien hizo la obra inicial y continúa en nosotros hasta el final. Nos comprometemos a vivir en obediencia, siendo vistos y sin ser vistos por el hombre, porque siempre estamos siendo observados por ti, Dios. Queremos honrarte. Hoy nos comprometemos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y te damos gloria, Dios, porque tú obras en nosotros y porque nos llevas a cumplir tus propósitos. Te ruego, Dios, bendice a mis hermanos en camino a casa, líbrales de todo accidente, de todo percance. Y, Señor, que mi hermano, mi hermana se vaya con una esperanza más viva, con un gozo precioso, con un compromiso de honrarte y buscar la santidad. Te damos alabanza hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.